Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura está tomada del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura que nos presenta este Evangelio del capítulo 8 de San Juan, versículos 1 al 11, es un evangelio no solamente de gran ternura por parte de Jesús hacia cada pecador, sino también de perdón, de cercanía, de acompañamiento, no para pecar, sino para iniciar el proceso de cambiar, de mejorar. Jesús, viendo que querían dar muerte a esta mujer, que la llamaban y la consideraban como pecadora, Jesús inmediatamente increpa con fuerza a los que están allí y les dice: aquel que se sienta libre de pecado, que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Porque la ley de Moisés mandaba a apedrear a las mujeres que las sorprendían cometiendo adulterio. No decía nada con respecto a los hombres que estaban con esas mujeres, sino la condenada a muerte, y muerte dolorosa, aparte de todo el escándalo y del señalamiento de la comunidad, de sus vecinos y de sus conocidos, pues era darle muerte apedreándola, porque había sido sorprendida en pecado. Como digo,
se refería a las mujeres, no a los hombres. Y Jesús, que no se deja ganar en misericordia y en justicia, inmediatamente los increpa allí. Bueno, ustedes tienen ya sus piedras en las manos, y aquel que se sienta libre de conciencia y de pecado, aquel que considere que no comete pecado, pues que le lance la primera piedra. ¿Cuántos de nosotros decimos que no cometemos pecados? Porque no robamos y no matamos. Aquí no se trataba de robar y matar. Se trataba nada más y nada menos que de señalar a una mujer que no era precisamente del sexo débil, que no es sexo débil, sino por el hecho de ser mujer, era a la que se le aplicaba la ley. Y Jesús decía, bueno, aquel que se considere en todo caso superior y libre, puro, pues que le lance la primera piedra. Y se agachó y empezó a escribir en el suelo. ¿Qué escribía Jesús en el suelo? Siempre ha sido y será un misterio. Sin embargo, algunos se atreven a decir, algunos estudiosos, que Jesús estaba escribiendo allí algunos nombres de algunas personas o señalando otros pecados, a ver si eran capaces de lanzarle la piedra una vez que agachaban la mirada y se fijaban en Jesús. Lo importante, antes de condenar a alguien, no es solamente señalar a esa persona, sino pensar en Jesús, en la bondad que tiene Jesús con esa persona que yo estoy señalando y estoy juzgando. Dios es grande con esa persona. Entonces, ¿por qué yo no serlo? En todo caso, si no tengo nada bueno que decir de otro ser humano, pues puedo soltar la piedra y me puedo regresar a reflexionar acerca de mis pecados. Esto fue lo que hicieron todas estas personas que tenían esta piedra en la mano. ¿En qué lugar estaba Jesús? ¿En qué lugar estaba Jesús? Jesús estaba nada más y nada menos que al lado de esta mujer pecadora. Dice el Evangelio del capítulo 8, versículos 1 y siguiente. Jesús estaba allí parado al lado de esta mujer, allí como defensa, como abogado, como protector. Dios está cerca de aquellos que hemos pecado, pero queremos realmente cambiar de vida y pedimos a Él perdón y misericordia. Estaba allí al lado. No dice que Jesús estaba a unos cuantos metros o que Jesús estaba retirado en un alto o en alguna colina. No, estaba allí al lado de esta mujer y dijo, bueno, el que se sienta libre de pecado que le lance la primera piedra. Era un grupo de personas y estaba al lado, o sea que podía también ser golpeado por alguna de estas piedras. Dice el Evangelio que quedaron solamente la mujer y Jesús allí solos, y Jesús le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella contestó, nadie, Señor. Esa es la actitud del cristiano, no condenar a nadie, no señalar a nadie, no juzgar a nadie, porque esa es una tarea solamente de Dios, que es amor y que es misericordia. Y Jesús le dice, pues yo tampoco te condeno. Estamos muy cerca de la Semana Mayor, de la Semana Santa, y es una semana para recordar que Jesús estuvo del lado de los pecadores y que vino a no condenar a nadie, sino a darnos vida y vida en abundancia por su perdón, pero también por la muerte que Él asumió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Pero que nos invita, como dice el versículo 11 de este capítulo 8 del Evangelio de San Juan, a no volver a pecar, a no recrearnos en el pecado y a no dejarnos consentir por el pecado. Todo lo contrario,
a luchar una y muchas veces sin cansarnos, porque nada tenemos, como dice la antífona del Salmo, nada tememos si el Señor está con cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.